En este video vamos a crear la pantalla para reservar las citas. Abrimos el archivo Activity menú XML. En el botón Reservar cita, agregaremos un ID. Ponemos la etiqueta ID. @ID, // BTN, reservar, cita. Crearemos un Activity. En la carpeta UI, damos clic derecho, en New. En Activity, pulsamos en la opción Empty Activity. El nombre del Activity será Create Appointment Activity. Pulsamos en el botón Finish. Nos marca error. NR, debemos importar su referencia. Pasamos el cursor sobre el error. En la ventana emergente, pulsamos en Import. Revisemos el archivo Android Manifest. En la carpeta Manifests, abrimos el archivo Android Manifest. Buscamos la etiqueta Activity del Create Appointment Activity. En el atributo Name, falta poner .ui, Create Appointment Activity. Este Activity está dentro de la carpeta UI. En el archivo menú Activity, asociaremos un evento de clic sobre el botón de reservar cita. Abrimos el archivo menú Activity. En el método onCreate, ponemos val, btn, reservar cita. Igual, la función FindViewById. Entre el menor y mayor ponemos el tipo de elemento que tiene el ID. Ponemos button. Entre los corchetes, ponemos r.id. btn-reservar-cita. Ponemos la variable btn reservar cita. Usaremos el método setOnClickListener. Quitamos los paréntesis, ponemos llaves. Dentro de las llaves pasaremos un método para que nos envíe a la pantalla Create Appointment. Ponemos private fan goToCreate Appointment, paréntesis, llaves. Creamos una variable, ponemos val y igual, el método intent. Pasamos el contexto is, el Activity al que queremos ir, Create Appointment Activity, class.java, ponemos el método Start Activity, pasamos la variable y en el setOnClickListener, pasamos el método goToCreate Appointment. Comenzaremos a diseñar la pantalla de reservar citas. Tomaremos el código del Activity menú XML. Copiamos el código. Abrimos el Activity Create Appointment XML. Pegamos el código. En el atributo Tools, Context. Quitamos menú Activity. Ponemos Create Appointment Activity. Todo el fondo le agregamos un color. Ponemos background. Seleccionamos el color. Las siguientes etiquetas, linear layout y text view. La quitamos. Tenemos el siguiente linear layout, agregamos un texto, ponemos la etiqueta. Text view, el ancho será, +parent, el alto será, brag-content. Ponemos el atributo, text, el texto será, reservar cita. Cambiamos el tamaño del texto, ponemos el atributo, text size, 23, sp, el texto lo movemos al centro, ponemos el atributo, gravity, center-horizontal. Le cambiaremos la fuente del texto, ponemos el atributo, font family. Seleccionamos la fuente, estas fuentes las tenemos en la carpeta font. Al texto le daremos márgenes en la parte superior y en la parte inferior, ponemos el atributo, layout-margin top. 25, dp. Ponemos el atributo, layout-margin bottom. 25, dp. Usaremos un CarView, en donde estará todos los elementos para reservar la cita. Ponemos la etiqueta CarView. El ancho será +parent, el alto será, brag-content. Las esquinas de la tarjeta las redondeamos, ponemos el atributo, CarCornerRadius, 10, dp. Alrededor de la tarjeta agregamos una elevación, ponemos el atributo, elevation, 8, dp. Separamos la tarjeta del lado derecho y del lado izquierdo, ponemos el atributo, layout-margin right. 25, dp. Layout-margin left. 25, dp. Separamos el contenido de la tarjeta, ponemos el atributo, content padding. 12, dp. En el CarView, agregamos un linear layout, para ir poniendo los elementos uno debajo del otro. Ponemos la etiqueta, linear layout. El ancho será, +parent, el alto será, brag-content, los elementos se irán poniendo de manera vertical,
ponemos el atributo orientation, vertical. En el linear layout, agregaremos los siguientes elementos. Ponemos la etiqueta TextView, el ancho será _parent, el alto será wrap_content. Ponemos el atributo text, el texto será descripción. Agregamos el siguiente elemento, ponemos la etiqueta edit text. El ancho será _parent, el alto será wrap_content. Agregamos el siguiente elemento. Ponemos la etiqueta TextView. El ancho será _parent, el alto será wrap_content. Ponemos el atributo text, el texto será especialidad. Lo separamos de la parte superior, ponemos el atributo layout_margin top. 12, dp. Agregamos el siguiente elemento, ponemos la etiqueta spinner, el ancho será _parent, el alto será wrap_content. Agregamos el siguiente elemento, ponemos la etiqueta TextView, el ancho será _parent, el alto será wrap_content. Ponemos el atributo text, el texto será tipo de consulta. Lo separamos de la parte superior, ponemos el atributo layout_margin top. 12, dp. Agregaremos los radio button. Abrimos la documentación de Android Developers. En la descripción del video encontrarán el enlace del sitio. Copiamos el código del radio group, regresamos al archivo XML, debajo de la etiqueta TextView, pegamos el código. En el primer radio button, quitamos el ID, radio-pirates, ponemos radio-consulta. En el atributo text, quitamos lo que está entre las comillas. Ponemos consulta. Quitamos el atributo onClick. En el segundo radio button, quitamos el ID, radio-ninjas, ponemos radio-examen. En el atributo text, quitamos lo que está entre las comillas, ponemos examen. Quitamos el atributo onClick. Nos falta otro radio button. Duplicamos el radio button del examen. Quitamos el ID, radio-examen, ponemos radio-operación. En el atributo text, quitamos lo que está entre las comillas, ponemos operación. Los siguientes son los botones. Nos quedamos con un solo botón. Quitamos dos botones. El botón lo movemos a debajo de la etiqueta del radio group. El botón, en el ID, btn-reservar-cita, lo quitamos, ponemos btn-siguiente. En el text, quitamos reservar cita, ponemos siguiente. Cambiaremos el icono del botón. En la carpeta Drawable, damos clic derecho, en New, pulsamos en la opción Vector Asset. Pulsamos en Clip Art. Buscamos el icono. Seleccionamos el icono, pulsamos en el botón OK. El nombre del icono lo recortamos. El color del icono será blanco. Pulsamos en el botón Next. Pulsamos el botón Finish. El nombre del icono lo quitamos. Ponemos IC-Next. Cambiamos la posición del icono al lado derecho. Quitamos Drawable Left. Ponemos Drawable Right. El estilo del botón le voy a cambiar. De la carpeta Res, de la carpeta Values, de la carpeta Temes. Abrimos el archivo Temes. Duplicamos los estilos del menú Button. Cambiamos el name, quitamos menú Button, ponemos Next Button, en layout-8. Ponemos 55 dp, los siguientes dejamos como está. Regresamos al archivo Activate y Create Appointment, en Style, quitamos menú Button. Ponemos Next Button. Corremos el emulador. Pulsamos en el botón Reservar cita. Nos muestra la pantalla de reservar cita. Al pulsar en el botón siguiente nos debe aparecer los demás campos para reservar la cita. Al pulsar en el botón siguiente mostraremos el Card View que estará oculto. Definimos otro Card View, abrimos el archivo XML. Copiamos las etiquetas del Card View y del Linear Layout. Pegamos a debajo del Card View. En el primer Card View lo vamos a ocultar para poder trabajar con el segundo Card View. Ponemos el atributo Visibility. Gone, el primer Card View se oculta, aparece el segundo Card View. En este Card View pondremos los campos que nos faltan. En el Text View, en el Text, quitamos el texto descripción, ponemos
médico. El siguiente edit text lo quitamos, el siguiente text view, lo quitamos. El spinner lo dejamos, lo usaremos para desplegar en los médicos, el siguiente text view, en el text, quitamos tipo de consulta. Ponemos fecha para la cita. El siguiente es una etiqueta edit text. Duplicamos la etiqueta text view. Quitamos fecha para la cita. Ponemos hora de atención. La siguiente etiqueta es el radio group. Cambiaremos los tipos de consultas por horas de atención para ver cómo nos queda. En el primer radio button, el ID, lo quitamos. En el text, quitamos consulta. Ponemos las 8 horas AM. El siguiente radio button, el ID lo quitamos. En el text, quitamos, ponemos las 8:30 AM. El siguiente radio button, el ID lo quitamos. En el text, quitamos, ponemos las 9 AM. El siguiente es el button, quitamos el ID, btn-siguiente, ponemos btn-confirmar. En el text, ponemos confirmar. Cambiaremos el icono de este botón. En la carpeta Drawable, damos clic derecho, en New, pulsamos en la opción Vector Asset. Pulsamos en Clip Art. Buscamos el icono. Seleccionamos el icono, pulsamos en el botón OK. Pulsamos el botón Finish. En Drawable Right, quitamos el nombre del icono, ponemos el icono IC-Zen. Corremos de nuevo la aplicación. Nos muestra el diseño del segundo Card View. El primer Card View lo tenemos oculto. Con respecto con las horas podemos tener más horas y el botón de confirmar se nos va a ocultar. Debemos usar un Scroll View. Regresamos en el archivo XML. Cortamos las etiquetas del linear layout. Ponemos la etiqueta Nested Scroll View. El ancho será match-parent. El alto será wrap-content. Cerramos la etiqueta. Dentro del Scroll View, pegamos las etiquetas del linear layout. Vamos a repetir las horas para ver el scroll. Las etiquetas radio button las duplicamos. Corremos de nuevo la aplicación. Podemos hacer scroll y también podemos ver el botón de confirmar la cita médica. Ahora agregaremos el funcionamiento del botón siguiente del primer Card View, para que nos muestre el segundo Card View. Abrimos el archivo XML. Vamos al primer Card View. Cortamos el atributo Visibility. En este Card View agregamos el atributo ID, @ID, /siguiente. En el segundo Card View, pegamos el atributo Visibility. También le ponemos el atributo ID, @ID, /cb-confirmar. Abrimos el archivo Create Appointment Activity. Creamos una variable, ponemos val, btn-next, igual, la función findViewByID, entre el menor y el mayor ponemos el tipo de etiqueta que le pusimos el ID, ponemos button. r.id. Seleccionamos el ID, btn-siguiente. También ponemos el botón que están en el segundo Card View, ponemos val, btn-confirm. Igual, la función findViewByID, entre el menor y el mayor, ponemos button. r.id. Seleccionamos el ID, btn-confirmar. También ponemos los IDs que están en los Cards View. Ponemos val, cbnext. Igual, la función findViewByID, el tipo de etiqueta que está el ID, es Card View. r.id. Seleccionamos el ID, c-siguiente. Ponemos el ID del segundo Card View. Ponemos val, cbconfirm. Igual, la función findViewByID, Card View. r.id. Seleccionamos el ID, c-confirmar. Ponemos la variable btn-next. Usaremos el método setOnClickListener. Quitamos los paréntesis. Ponemos llaves.
Ponemos la variable cvNext. Visibility igual view.gone. Al pulsar en el botón siguiente se ocultará el card view y nos debe mostrar el segundo card view. Ponemos la variable cvConfirm. Visibility igual view.visible. Estando en el segundo card view, al pulsar en el botón de confirmar, por el momento mostraremos un mensaje al usuario. Ponemos la variable btnConfirm. El método setOnClickListener, quitamos los paréntesis, ponemos llaves. Usaremos un toast. Application Context. Entre las comillas, ponemos el mensaje, cita realizada exitosamente. Y usaremos el método Finish. Corremos de nuevo la aplicación. Pulsamos en el botón siguiente, nos muestra el segundo card view, pulsamos el botón confirmar, por el momento solo nos muestra el mensaje.